Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es El Imperio de la Depresión, una nueva historia. El autor de este libro es el académico estadounidense Jonathan Sadowski, cuya especialidad es la historia de la psicología. Publicado en 2021, la respuesta fue muy entusiasta y rápidamente se tradujo a varios idiomas. En pleno siglo XXI, la palabra depresión aparece cada vez con más frecuencia en la vida diaria de las personas. Se ha revelado que muchas celebridades sufren de depresión, y el trabajo diario y la vida de la gente común a menudo se ven afectados por la depresión. También hay muchas personas que se sienten tristes y cansadas, pero no están seguras de si se trata de una emoción normal o de depresión. Entonces, ¿cómo saber si tienes depresión? ¿Cuál es la esencia de la depresión? ¿Cuáles son las opiniones dominantes sobre la depresión? ¿Se puede tratar la depresión con medicamentos? Lo entenderás después de escuchar este programa. Bajo la atención del público, hay en el mercado un sinfín de libros sobre la depresión, muchos de los cuales afirman poder ayudar a las personas con sus problemas emocionales. Entre los libros sobre la depresión, este es único. Clasifica de manera concisa y sistemática los conceptos, las teorías, el estado del tratamiento y la cultura de la depresión, y también se debe a que rara vez te dice con franqueza lo que los manuales de autoayuda y los expertos en psicología no te dirán. ¿Qué otras cosas hay sobre la depresión? ¿Los científicos dudan, malinterpretan o no entienden? ¿Qué impacto tienen estas dudas, prejuicios y puntos ciegos en la prevención y el tratamiento de la depresión, e incluso en nuestra vida diaria? Se puede decir que este libro no solo actualiza nuestros conocimientos sobre la depresión, sino que quizás también refresque nuestra comprensión de la psiquiatría e incluso de la medicina en su conjunto. A continuación, le explicaremos este libro en 3 partes. En la primera parte, cómo entienden la depresión personas de diferentes épocas y culturas. En la segunda parte, veamos cuál es la esencia de la depresión. ¿Deberíamos entender la depresión desde una perspectiva psicológica, social o química? El autor presentará y evaluará estos 3 puntos de vista predominantes sobre la depresión. En la tercera parte volvemos a la vida cotidiana. La tasa de diagnóstico de depresión está aumentando en el siglo XXI. La depresión parece haberse convertido en un imperio en el campo de la psiquiatría. ¿Hemos entrado realmente en una era más deprimida o se ha abusado del concepto de depresión? Al responder estas preguntas, no solo obtenemos una perspectiva diferente sobre la depresión, sino que también obtenemos una comprensión más profunda de nuestras propias emociones. Primera parte. ¿Cómo entienden la depresión personas de diferentes épocas y culturas? Debes saber que desde la antigüedad el ser humano ha estado luchando contra la depresión mórbida y ha propuesto innumerables planes de tratamiento. Sin embargo, desde prestar atención a una condición patológica, hasta confirmar una enfermedad, hasta tratar completamente la enfermedad. Los cambios en la comprensión de la depresión también han ido acompañados de innumerables prácticas médicas audaces e incluso arriesgadas. Aunque los científicos han estado estudiando la depresión desde el siglo XIX, no fue hasta 1980 que la comunidad psiquiátrica reconoció oficialmente la depresión como una enfermedad clínica y la incluyó en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En ese momento, si era realmente necesario establecer un nombre tan nuevo, si la denominación de depresión era lo suficientemente precisa y cuáles eran los síntomas clave de la depresión. Estas cuestiones también fueron muy controvertidas. Incluso hoy en día, la comprensión de la ciencia humana sobre la depresión aún está lejos de ser suficiente, y todavía no conocemos el mecanismo patológico completo de esta enfermedad. En otros experimentos se descubrió que la mayoría de los medicamentos para la depresión tienen efectos secundarios para mejorar la depresión, y luego se descubrieron. Puesto en uso, incluso después de que la depresión se incluyera en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, las entradas relacionadas con la depresión fueron revisadas significativamente con cada revisión del manual. En otras palabras, nuestra comprensión de la depresión sigue actualizándose constantemente. En diferentes épocas y orígenes culturales, las personas tienen diferentes interpretaciones de la depresión. En términos generales, para que una enfermedad sea reconocida, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento deben ser lo más objetivos y universales posible. Sin embargo, los síntomas y el diagnóstico de la depresión parecen estar muy influenciados por la cultura. Se diagnostica con mucha más frecuencia en Europa y Estados Unidos que en otros lugares y las razones no están claras. Según un estudio, más de 1 de cada 9 estadounidenses recibió medicamentos para la depresión entre 2011 y 2014, y esa tasa es aún mayor ahora. También es posible que en las series de televisión estadounidenses la gente consulte a un psiquiatra debido a la depresión, lo cual es algo común. El autor de este libro también pone un ejemplo. En Estados Unidos hay una estudiante nigeriana llamada Ifemelu, que es refugiada y no tiene estatus legal en Estados Unidos, por lo que no puede encontrar trabajo y tiene muchas dificultades en la vida. Pronto, Ifemelu desarrolló síntomas como letargo, tristeza y retraimiento social. Su tía, una psiquiatra formada en Estados Unidos, pensó que se trataba de una depresión clásica. Pero Ifemelu refutó a su tía. Atribuir todos los problemas de la vida a enfermedades mentales y diagnosticar todas las molestias como depresión no es ciencia en absoluto, sino simplemente una cultura estadounidense. Ella cree que su condición no es una enfermedad, sino una reacción normal ante dificultades importantes.
Mientras recupere su identidad y encuentre un trabajo, estará bien. Posteriormente, Ifemelu solucionó sus problemas psicológicos mejorando sus condiciones de vida. Ciertamente, esto no significa que la depresión no sea una enfermedad objetiva, pero esta niña nigeriana sí reveló una posibilidad. ¿Podría la llamada depresión ser solo una forma para que las culturas europea y estadounidense entiendan el duelo? Existe un término que se utiliza específicamente para describir una enfermedad mental que está muy ligada a la cultura, llamado síndrome ligado a la cultura, también conocido como síndrome ligado a la cultura. Se refiere a un conjunto de síntomas que están relacionados culturalmente y solo las personas de un grupo étnico o región específica informan que los síntomas aparecen al mismo tiempo, e incluso algunos síntomas aparecen solo en estos grupos étnicos o regiones. La población local nombra una enfermedad con el nombre de estos síntomas, pero esta enfermedad no es reconocida por el mundo exterior. Los síndromes culturales comunes incluyen el síndrome de contracción de Malasia, la enfermedad del fuego en Corea y la histeria ártica, por nombrar algunos. Muchos estudiosos creen que la mayoría de los síndromes ligados a la cultura no son enfermedades independientes, sino síntomas especiales de otros problemas bajo la influencia de la cultura, o simplemente un hábito cultural. Entonces, ¿podría la depresión ser un síndrome ligado a la cultura? Sadowski, el autor de este libro, cree que la existencia de la depresión está respaldada por una gran cantidad de evidencia y tiene un significado social universal. No es tanto la depresión sino la comprensión predominante de la depresión en la psiquiatría y la psicología modernas la que está culturalmente condicionada. El autor admite que el nombre de la depresión en sí está estrechamente relacionado con la historia occidental, especialmente la historia occidental moderna. Desde la antigua Grecia hasta la Edad Media cristiana, se ha trabajado incansablemente para nombrar, analizar y tratar la melancolía excesiva. Cuando surgió la anatomía por primera vez, la gente estaba aún más interesada en encontrar la causa de la depresión en el cuerpo. Se puede decir que antes de que la psiquiatría y la psicología se desarrollaran en la medicina occidental, la investigación sobre la depresión ya estaba en pleno apogeo, e incluso había un gran número de publicaciones de libros. Es solo que en diferentes épocas se han formado diferentes sistemas de nombres y conocimientos. En ese momento, el nombre depresión aún no era popular. Con el auge del humanismo, los europeos comenzaron a asociar la depresión con la naturaleza del ser humano, creyendo que es un reflejo de la nobleza y sensibilidad de la naturaleza humana. Esta comprensión también tiene un trasfondo cultural. Por ejemplo, Hamlet de Shakespeare es un representante de esta noble melancolía. Debido a que su padre fue asesinado y usurpado el trono, sintió la fealdad del mundo y comenzó a sentir asco por el mundo. También tuvo dudas sobre el significado de la existencia y la naturaleza de los seres humanos, y planteó la famosa pregunta de ¿ser o no ser? Este encantador estado de tristeza, contemplación, sabiduría y talento literario en Hamlet se llama melancolía. Lo opuesto a la melancolía es el estado mental de Ofelia, la novia de Hamlet. Ofelia también sufrió desgracias, pero se vio abrumada por el dolor, se volvió loca y perdió la cabeza, estado que se llama depresión. En aquella época, la gente creía que la noble melancolía solo podía aparecer en los hombres europeos, y solo la depresión mórbida podía aparecer en las mujeres. En cuanto a las personas fuera de Europa, como los esclavos africanos con los que tuvieron contacto, no tenían idea de estos complejos dolores. No creas que estas son cosas del pasado. Los antiguos prejuicios culturales todavía influyen en la psiquiatría y la psicología actuales, que están dominadas por Europa y Estados Unidos. Hoy en día, la mayoría de las personas que buscan tratamiento médico para la depresión son mujeres, lo que a su vez hace que los médicos determinen criterios de diagnóstico basándose únicamente en los síntomas de las pacientes femeninas. Incluso si los hombres reúnen el coraje para tratar la depresión patológica, a menudo son desestimado, diagnóstico erróneo. Al mismo tiempo, estudios realizados en muchos países europeos y americanos han demostrado que el diagnóstico de depresión es más estricto para las personas de color que para los blancos, y muchos médicos se inclinan más a diagnosticar esquizofrenia que depresión en personas de color. La comprensión insuficiente, los cambios frecuentes en los estándares, las limitaciones de los factores culturales y la influencia del juicio personal. Todo esto desafía la racionalidad de la existencia de la depresión. Sin embargo, el autor cree que estas incertidumbres e influencias culturales han aparecido en el proceso de comprensión humana de muchas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que también es una enfermedad mental, fue reconocida antes de que se confirmara el mecanismo cerebral. Esto es especialmente cierto en el caso de la famosa tuberculosis. Además, aunque la medicina no lo admita, ¿no existe esta enfermedad? El autor señala además que la medicina es a la vez una ciencia y un consenso social. Citando a la psiquiatra Nancy Andersen, señaló que a lo largo de la historia de la medicina nadie había logrado encontrar la línea divisoria entre enfermedad y salud. En otras palabras, y mucho menos una enfermedad específica, incluso la categoría de enfermedad en sí misma no tiene una definición clara. Por lo tanto, en lugar de sumergirse en callejones sin salida objetivos, puros y claramente definidos, es mejor considerar las necesidades y sentimientos de las personas. Estas necesidades y sentimientos también son reales. Aunque el sistema de conocimiento sobre la depresión está influenciado por la cultura europea y americana, en muchos otros grupos étnicos, la depresión también se puede encontrar en el síndrome culturalmente condicionado.
En todo el mundo, la depresión puede tener muchas caras, como la histeria, la neurastenia, el corazón hundido, la enfermedad del fuego e incluso la frase «esta persona siempre piensa demasiado». Estas transformaciones no desafían tanto la depresión. De la enfermedad puede más bien enriquecer el contenido de la depresión. Hoy en día, la mayoría de los expertos coinciden en que la depresión no es un conjunto único de síntomas y que sus síntomas, diagnóstico y tratamiento están todos influenciados culturalmente. La actitud del autor es, pase lo que pase, nombrar la depresión ayuda a los pacientes a expresar su dolor. Ver el dolor como un problema es el primer paso para resolverlo. La segunda parte. A continuación, echemos un vistazo a los principales desacuerdos en la comunidad académica sobre la depresión. ¿Cuál es la naturaleza de la depresión? ¿Es psicológico, social o químico? Este es también el contenido de nuestra segunda parte. Esta pregunta puede parecer abstracta y metafísica a primera vista, pero es esta pregunta abstracta la que determina si las personas tratarán la depresión y qué métodos utilizarán para tratarla. Al mismo tiempo, el autor también recuerda, no es necesario adoptar un enfoque de uno u otro para tratar la naturaleza de la depresión, y los diferentes métodos de tratamiento no son completamente excluyentes. En el pasado, la medicina se ha desviado en este punto. En la medicina moderna, la teoría psicológica es la más famosa. La pionera de la psicología es la escuela de psicoanálisis. Freud, el fundador de esta escuela de pensamiento, habló de la depresión en un famoso artículo, Duelo y melancolía. Él cree que la causa fundamental de la depresión es que una persona ha perdido algo importante, pero por alguna razón no puede expresarlo o no quiere admitirlo ante sí mismo, lo que hace que la ira se vuelva hacia adentro. Para tratar la depresión, se puede utilizar la psicoterapia para permitir a los médicos profundizar en el subconsciente del paciente y guiarlo para que se dé cuenta de la verdadera fuente de su ira y pérdida, aliviando así la afección. Jung, representante de otra rama de la escuela psicoanalítica, creía que la causa fundamental de la depresión es la baja energía psicológica. ¿Por qué la energía mental es baja? Porque se transfiere desde el mundo externo de la conciencia y se transforma hacia adentro en el subconsciente interno. Jung creía que cuando un paciente deprimido siente falta de energía y no puede concentrarse en la vida diaria, su subconsciente en realidad le está diciendo, oye, deja de preocuparte por las cosas externas y préstame atención. Tengo algo que decirte. Jung, al igual que Freud, defendía el uso de la psicoterapia para tratar la depresión, pero creía que los médicos debían guiar a los pacientes para que descubrieran en el subconsciente, no el dolor reprimido, sino las oportunidades no aprovechadas de cambiar los patrones cognitivos y conductuales. Además de la escuela de psicoanálisis, otra escuela que ahora es popular en la práctica clínica, la terapia cognitivo-conductual, TCC, también cree que la causa fundamental de la depresión es psicológica. Esta escuela de pensamiento cree que la causa fundamental de la depresión es el pensamiento lógico incorrecto del paciente, como pensar que todo es culpa suya, o que no tiene forma de controlar su vida, etc. Los médicos pueden partir tanto del comportamiento como del pensamiento para corregir estos conceptos sesgados, y naturalmente, la afección se aliviará. La teoría social es una segunda visión de la naturaleza de la depresión. Existe una controversia importante con respecto a este punto de vista, si la depresión y el dolor tienen causas sociales legítimas en la vida real, ¿cuentan como depresión? Mucha gente cree que la depresión que tiene causas legítimas no cuenta como depresión, y el estudiante refugiado nigeriano Ifemelu, antes mencionado, aparentemente así lo cree. En la vida diaria, la gente siempre bromea y dice, no estás deprimido, es una reacción normal al no tener dinero, ni trabajo, ni amor. El trasfondo de este chiste también es el siguiente, solo la tristeza que carece de razones razonables y realistas se considera depresión. La psiquiatría anterior también sostenía esta opinión. Sin embargo, a medida que el tratamiento se centró más en aliviar los síntomas, los psiquiatras cambiaron gradualmente de opinión. La quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 2013 determinó que cuando una persona siente malestar mental, incluso si el dolor tiene una razón social razonable, ello no impide que se le diagnostique que sufre depresión. Ser tratado como una depresión. Algunos psicólogos, especialmente los de la escuela psicoanalítica, han abierto otro camino para estudiar la depresión y han comenzado a buscar las causas sociales de la depresión. Como se mencionó anteriormente, a las mujeres generalmente se les diagnostica depresión en mayor proporción que a los hombres, lo que se debe en parte a prejuicios tradicionales. La tristeza de los hombres es una manifestación de sabiduría y la tristeza de las mujeres es una enfermedad que necesita tratamiento. Además, la sociedad no anima a los hombres a mostrar emociones vulnerables, lo que oculta más los síntomas depresivos de los hombres, lo cual también es una razón. Además de esto, los académicos también han observado que la discriminación social y la desigualdad de género colocan a las mujeres en situaciones de aislamiento y estrés con mayor frecuencia. El discurso dominante resta importancia a estos dolores, lo que las hace más susceptibles a la depresión.
De manera similar, muchos estudios muestran que los grupos vulnerables son más susceptibles a la depresión: las personas que sufrieron abusos cuando eran niños, los niños discapacitados o enfermos, los refugiados y exiliados y, por supuesto, las personas de bajos ingresos tienen más probabilidades de desarrollar depresión, aunque es raro que las personas. Es muy común encontrarse con personas pobres que sufren depresión en la vida diaria, pero el autor recuerda, la conexión entre pobreza y depresión es en realidad bastante natural. Un análisis social de la depresión es significativo porque ayuda a los pacientes a evitar culparse a sí mismos por todos sus problemas, y también permite a los psiquiatras y psicólogos saber qué grupos de personas han sido pasados por alto por la depresión, que a menudo afecta sus vidas. Es probable que los pobres simplemente carezcan de tiempo y dinero para buscar tratamiento médico. La medicina considera la depresión como una enfermedad y se centra en la mejora de los síntomas, lo que también ha llevado al surgimiento paulatino de la teoría química, que es la tercera visión sobre la naturaleza de la depresión y actualmente es la visión dominante en la práctica clínica. Los científicos han estado intentando tratar la depresión con medicamentos y cirugía, han utilizado neurosífilis, lobotomía, terapia de coma con insulina, terapia convulsiva, etc. Estos métodos son ineficaces o tienen demasiados efectos secundarios y se han ido eliminando gradualmente. Alrededor de las décadas de 1950 y 1960, los científicos finalmente descubrieron que la falta de neurotransmisores, ya sea un suministro insuficiente o una función anormal de los receptores, es una causa importante de depresión. En pocas palabras, los neurotransmisores son una herramienta de salida para las neuronas. Las neuronas, es decir, las células nerviosas, sintetizan los neurotransmisores y los liberan en la hendidura sináptica al final, donde los neurotransmisores se encuentran con los siguientes receptores de las neuronas, se combinan con ellos para causar una reacción química, y se transmite la señal nerviosa. Los neurotransmisores permiten a las personas permanecer despiertas, experimentar emociones ricas, aprender rápidamente, reconocer y recordar, realizar movimientos físicos y más. Si estos neurotransmisores faltan o no pueden transmitirse por algún motivo, las personas estarán entumecidas, somnolientas y con movimientos lentos. Los científicos aún no saben qué causa la falta de estos neurotransmisores, ni pueden crearlos de la nada, pero han descubierto que las drogas pueden suprimir su desaparición. Sobre la base de este principio surgió el famoso fármaco, Prozac. La eficacia del Prozac es relativamente estable y sus efectos secundarios relativamente pequeños. Rápidamente se convirtió en el fármaco más recetado para la depresión y todavía se utiliza en la actualidad. El autor de este libro cree que Prozac no solo alivió los síntomas de la depresión, sino que también cambió por completo la comprensión que la sociedad tenía de la depresión. Ahora que la enfermedad se puede curar, los médicos ya no necesitan dedicar tiempo y esfuerzo a analizar los síntomas individuales y individuales de la depresión. Las causas sociales requieren una larga consulta psicológica, mientras que solo se dedican 5 minutos a evaluar los síntomas y luego prescribir medicamentos. Desde entonces, la depresión se ha convertido verdaderamente en una enfermedad clínica como la neumonía y la úlcera gástrica, con métodos de diagnóstico y tratamiento estandarizados y una eficacia predecible. Después de que los medicamentos para la depresión se generalizaran en la clínica, el número de diagnósticos clínicos de depresión aumentó significativamente. Los médicos comenzaron a describir la depresión como un resfriado mental, común y corriente, y los pacientes no deprimidos también comenzaron a seguir los consejos del médico y a comprar varios medicamentos antidepresivos. Felicidad y mejorar la eficiencia. Los medicamentos antidepresivos no solo han cambiado la visión del público sobre la depresión, sino que también han cambiado la visión de las personas sobre la salud mental e incluso su relación con sus propias almas. Por tanto, el autor cree que la era posterior a la invención de los antidepresivos puede denominarse era Prozac. Hoy en día todavía vivimos en la era Prozac. En general, existen 3 puntos de vista sobre la naturaleza de la depresión. La teoría psicológica presta atención a la singularidad de los casos individuales y ayuda a los pacientes a superarse a sí mismos. La teoría social permite que la depresión salte del nivel individual y busque el sistema social que lo produce dolor. La teoría química está dedicada al alivio simple y directo de los síntomas dolorosos. Hay mucha controversia en torno a estos 3 puntos de vista. Pero el autor cree, esta no es una cuestión de esto o lo otro. La depresión es a la vez personal y social, es a la vez psicológica y fisiológica. La tercera parte. De la explicación anterior podemos ver que el autor tiene una actitud positiva hacia la confirmación, el diagnóstico y el tratamiento de la depresión, pero también mencionó una preocupación común. Desde la segunda mitad del siglo XX, la comprensión de la gente sobre la depresión ha aumentado. Con depresión sigue aumentando. Especialmente en el siglo XXI, parece que la mayoría de las personas sienten que han padecido o padecen depresión. ¿Hemos entrado en la era de la depresión o se ha abusado del concepto de depresión? Esta es la tercera parte de nuestra explicación. Muchas personas han planteado preguntas similares en la vida diaria. El autor tiene la mente abierta sobre este tema, pero sus claras ideas de discusión son dignas de nuestra comprensión. En primer lugar, el autor reconoce que la depresión ha reemplazado gradualmente a otros conceptos como la principal forma de explicar el sufrimiento mental en la psiquiatría y la sociedad occidentales. Este cambio ha tenido posteriormente consecuencias generalizadas, lo que ha llevado a un aumento masivo de los diagnósticos de depresión en todo el mundo.
En este sentido, afirmó que la depresión y su cultura se han convertido en una especie de imperio. Sin embargo, el aumento de los diagnósticos de depresión no se debe necesariamente a que los médicos hagan un mal uso del concepto. La posibilidad más común es que ahora se diagnostiquen más pacientes que antes no se detectaban. Como se mencionó anteriormente, los europeos y los estadounidenses solían pensar que los hombres europeos y estadounidenses rara vez padecían depresión, que las personas de color no estaban deprimidas en absoluto y que a nadie le importaba la salud mental de los grupos desfavorecidos. Hoy, estas condiciones se han corregido parcialmente. En los países en desarrollo, a medida que las economías se desarrollan, más personas pueden cuidar su salud mental y el estigma que rodea a la depresión disminuye. Estos factores conducirán a un aumento en los diagnósticos de depresión. Otra posibilidad de un aumento en los diagnósticos de depresión es que las personas en realidad se estén deprimiendo más. Mucha gente siente que hoy vivimos una época deprimente, la gente está aislada unas de otras, la vida es acelerada y la competencia es alta. Las personas que sostienen este punto de vista necesitan responder una pregunta: no importa cuán mala sea la vida hoy, sigue siendo mejor que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué la tasa de diagnóstico de depresión es ahora más alta? El autor cree que aunque la vida material actual es buena, las condiciones ideológicas de la gente ciertamente han cambiado. Recordó que a mediados del siglo XX había muchos diagnósticos de trastornos de ansiedad y algunos lo llamaban la era de los trastornos de ansiedad, pero ahora hemos iniciado la era de la depresión. Los límites entre los dos trastornos son borrosos, pero hay una diferencia intuitiva: la ansiedad es la anticipación de un peligro inminente, mientras que la depresión es la sensación de pérdida que ya se siente. A mediados del siglo XX, la economía de la posguerra tocó fondo y varias industrias se desarrollaron ambiciosamente. La gente tenía esperanzas en el futuro, pero temía que la Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente o no siguiera el ritmo de la tendencia de los tiempos, por lo que generalmente se sentían ansiosos. Después de la década de 1970, la economía neoliberal que se hizo popular en todo el mundo amplió la brecha entre ricos y pobres, y el crecimiento económico general se desaceleró. La gente en general se sintió decepcionada, desilusionada, desposeída y ya no creía en el progreso. El neoliberalismo también ha creado una atmósfera social egoísta. Las relaciones entre las personas se rompen y la red de apoyo social se desintegra. La ira de las personas solo puede dirigirse hacia adentro y hacia sí mismas, como dijo Freud, manifestándose como depresión. La tercera posibilidad del aumento de los diagnósticos de depresión es, naturalmente, el cambio en los criterios diagnósticos, lo que en la terminología del libro se denomina deriva diagnóstica. Los autores advierten que la deriva diagnóstica no es necesariamente algo malo y se debe en parte a los avances en la medicina convencional. En el pasado, los hospitales rara vez tenían departamentos para pacientes ambulatorios y casi no había clínicas psiquiátricas y psicológicas, por lo que solo se diagnosticaba y hospitalizaba a los pacientes con depresión más grave. Los métodos de tratamiento son riesgosos y dolorosos, lo que también hace que las personas tengan miedo de admitir que tienen depresión. A medida que aumenta el número de clínicas, se diagnostican más pacientes con casos leves y la medicación se vuelve menos abrumadora. Por supuesto, no se descarta una situación: el tratamiento farmacológico conveniente induce a los médicos a diagnosticar con frecuencia depresión. Como dice el libro, si tienes un martillo en la mano, encontrarás clavos por todas partes. A partir del Prozac, los efectos de las drogas se han vuelto cada vez más evidentes, lo que también ha desencadenado el culto a las drogas por parte de la gente. Los médicos quieren sustituir las conversaciones interminables y los análisis vagos por medicamentos. Entre los pacientes, algunos esperan que la medicina pueda ayudarlos a deshacerse de todas las emociones negativas y convertirse en personas positivas y saludables para siempre. Algunos están ansiosos por recetar medicamentos solo para demostrar que no son perezosos sino enfermos, y luego disfrutar de los beneficios de serlo. Hay algunas excepciones sociales y algunas personas incluso esperan que los medicamentos puedan ayudarles a resolver dificultades externas y hacerles la vida más tranquila. Como se mencionó anteriormente, no solo ha aumentado el número de personas diagnosticadas con depresión, sino que también hay muchas personas no diagnosticadas que toman medicamentos para mejorar su estado de ánimo. Los autores temen que la popularidad de las drogas tenga un efecto secundario cultural: la gente acepta cada vez menos las emociones negativas, hasta el punto de tratar todo sufrimiento como si fuera una enfermedad. Esta situación se debe en parte a que algunas compañías farmacéuticas glorifican demasiado los efectos de las drogas y promueven la felicidad química fácilmente disponible, haciendo que la gente piense que los antidepresivos son drogas felices. También se debe en parte a que algunas compañías han encontrado puntos de crecimiento en los antidepresivos. Se espera que tomar medicamentos permita a los empleados reducir el ausentismo, aumentar la eficiencia y trabajar felices. Obviamente, el abuso de sustancias es una forma de explotación emocional de uno mismo o de los demás, y las drogas no pueden satisfacer estos deseos. El autor advierte: si una persona es supersticiosa con respecto a las drogas, los síntomas pueden verse agravados porque la eficacia no cumple con las expectativas, y si una empresa es supersticiosa con respecto a las drogas, puede perjudicar la salud y el entusiasmo de los empleados y perjudicar sus propios intereses en el negocio. A largo plazo, si una sociedad es supersticiosa, las drogas intentarán encubrir varios problemas con las drogas, lo que eventualmente conducirá a una explosión de problemas.
Ahora, recapitulemos. Primero, el autor analiza las diversas ambigüedades que rodean el concepto de depresión, especialmente sus atributos socioculturales, y luego expresa su opinión de que, aunque no se puede medir con precisión, la medición formal de la depresión es razonable y necesaria. Posteriormente, el autor presentó 3 teorías sobre la naturaleza de la depresión: teoría psicológica, teoría social y teoría química, creyendo que estas 3 teorías describían diferentes aspectos de la depresión, y en realidad, se establecieron al mismo tiempo. Finalmente, responde a una pregunta común: ¿vivimos en una época de depresión? Mantuvo la cuestión abierta, pero ofreció 3 posibles razones del aumento de los diagnósticos de depresión y planteó sus propias preocupaciones sobre el mal uso del concepto de depresión. Después de escuchar esto, es posible que esté pensando que existe mucha ambigüedad en torno a la depresión. Sí, por un lado, el autor admite francamente las limitaciones de la comprensión humana de la depresión, pero por otro lado, recuerda a los lectores que la ambigüedad y la precaución son en realidad la norma en medicina. La medicina moderna es inherentemente una ciencia y un consenso social. Tiene una utilidad irrefutable, pero también tiene sus propios límites y limitaciones. La depresión debe tratarse como una enfermedad, pero no solo como una enfermedad. De hecho, esta debería ser también la actitud del ser humano hacia muchas otras enfermedades. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?